Es importante señalar que el término subversión es usado extensamente en el ejército peruano para referirse al accionar de estos grupos terroristas. Por ejemplo, en el libro En honor de la verdad, el ejército peruano se refiere a estos grupos terroristas como, cito textualmente, amenaza subversiva, página 50-51, e incluso, cito textualmente, habla de militantes, página 64. Además, se refiere a esta época con distintas denominaciones, entre ellas, cito textualmente, guerra fratricida y conflicto, página 28. Asimismo, el término subversivo fue usado por casi todas las autoridades nacionales en los años en los que el Perú se veía atacado por estas organizaciones terroristas. Siguiente pregunta. Pregunta número 22. ¿Qué historiadores o especialistas han asesorado al Ministerio de Educación en temas relacionados al proceso de pacificación que se llevó a cabo en nuestro país, como consecuencia de la agresión al Estado peruano por parte de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Tupac Amaru, para su inclusión en los textos escolares? Para que responda. Los materiales de historia, geografía y economía y personal social que tratan el periodo de 1980 al 2000, textos y cuadernos de trabajo, son parte de la dotación en la modalidad de adquisición. Es decir, han sido adquiridos vía licitación, por tanto, son las editoriales quienes cuentan con su equipo académico y en las respectivas contratapas están los créditos correspondientes. En relación a la cartilla Historia Reciente del Perú, de 1960 al Bicentenario, los expertos contratados han sido los siguientes: Susana Aldana Rivera, historiadora; Bertolt Betalius Meneses, historiador; Alejandro Díez Hurtado, antropólogo; y Marcos Guevara Jordán, docente. Las orientaciones para el uso de la cartilla de Historia Reciente del Perú, 1960 al Bicentenario, herramienta curricular dirigida a docentes para ser publicada de manera virtual, ha sido elaborado por Augusta Valle Taimán, historiador y magíster en didáctica de la historia. Siguiente pregunta. Pregunta número 23. ¿Por qué se siguen usando como referencia las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ignorándose las posiciones en contrario ampliamente conocidas y aceptadas, que deberían tomarse en consideración en aras de la imparcialidad? Para que responda. Se siguen usando como referencia porque son parte de un documento oficial del Estado peruano. Y en la medida que nos enmarcamos en un Estado de Derecho, no podríamos desconocerlo u omitirlo. El libro En honor a la verdad, elaborado por el Ejército peruano, cita el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para apoyar su tesis en el caso Uchucracay, página 66. Cabe recordar que a partir de ese documento oficial, el Estado peruano ha venido implementando a lo largo de los últimos 4 gobiernos una política de reparaciones a favor de las víctimas civiles, policías y militares a partir de la Ley 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones en el 2015. Así como otras normas relacionadas a la atención de estas personas, quienes deben estar inscritas en el Registro Único de Víctimas. Destacamos que la referida ley estableció con claridad que no son beneficiarios de estas políticas de reparaciones los miembros de organizaciones terroristas. Dicho esto, cabe precisar que este texto escolar, Historia, Geografía y Economía, de 5º año, pertenece a la dotación 2016 y estará en las aulas hasta el presente año, siendo reemplazado por nuevos textos en la dotación 2020. Para la dotación 2020 se pondrá especial atención para que las fuentes sean variadas. Por ejemplo, considerar el informe del Ejército peruano y los fallos judiciales al respecto. El Ministerio de Educación también ha elaborado una cartilla que busca complementar la información del libro Historia Reciente del Perú, de 1960 al Bicentenario. La bibliografía utilizada en esa cartilla respecto al terrorismo es, como lo pueden observar, amplia y diversa. Siguiente pregunta. Pregunta número 24. Usted, en calidad de ministra de Estado, ¿ha remitido algún documento solicitando alguna explicación a los exministros de Educación
sobre las deficiencias en el contenido de los textos escolares? Para que responda. La única obligación legal que tengo es de recibir una transferencia de gestión, la misma que se encuentra publicada en el portal institucional del Ministerio de Educación. Siguiente pregunta. Pregunta número 25. ¿Cuál es el grado de influencia en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas educativas de ONGs, universidades, especialistas de la academia, asociaciones de padres de familia, entre otros? Para que responda. La competencia de formular políticas públicas en materia de educación corresponde al Poder Ejecutivo y en particular al Ministerio de Educación en su condición de ente rector del sector educación. La participación de personas, instituciones o colectivos, como los mencionados, tienen cabida en el marco de lo dispuesto en el Proyecto Educativo Nacional, donde se señala que las políticas educativas se construyen mediante una interlocución continua y en distintos niveles con actores muy diversos que forman parte del aparato de la educación formal y del resto de la comunidad, como son las familias, los empresarios, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y comunales, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y desde luego los sectores del Estado, además del educativo. Especial rol tiene el Consejo Nacional de Educación, que se constituye un espacio consultivo, cuya opinión es un aporte importante a las políticas educativas. Estos actores participan a través de diversos mecanismos de consulta, mesas de trabajo u otros, y es a través de ellos que se reciben los aportes a la discusión de las diferentes propuestas. En nuestra gestión, en mi gestión, cumplimos con estas disposiciones y políticas. Siguiente pregunta. Pregunta número 26. ¿Qué participación tienen las ONGs feministas como Manuela Ramos, Proncet, Demus, entre otros, en la elaboración de contenidos o talleres de cualquier tipo? Para que responda. Como se ha señalado, instituciones como las mencionadas participaron en el proceso de consulta e interlocución como diversos actores. Desde el Ministerio de Educación no se cuenta con ningún convenio con las mencionadas instituciones u organizaciones. Ellos no elaboran contenidos, talleres o recursos educativos para el Ministerio de Educación. Pero es importante señalar que las direcciones regionales de educación y la SUGEL de los gobiernos regionales son autónomos para sus decisiones sobre las alianzas y convenios que generan y realizan para favorecer el desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes, y algunas de estas instituciones podrían estar trabajando con estas entidades u organizaciones. Siguiente pregunta. Pregunta número 27. ¿Qué instituciones están participando de la implementación de la educación sexual integral? Internamente, ¿quién o quiénes están a cargo de ello? Para que responda. La Dirección de Educación Básica Regular coordina las acciones de la implementación con las direcciones de educación inicial, la Dirección de Educación Primaria, la Dirección de Educación Secundaria, la Dirección de Educación Física y Deporte, así como con la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural, Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural, y sus direcciones de línea, así como con la Dirección General de Gestión Descentralizada. En esa línea se orienta a las instituciones educativas en el desarrollo de todos los aprendizajes expuestos en el currículo. Uno de sus aprendizajes construye su identidad, que involucra la capacidad de vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. La propuesta curricular plantea una comprensión integral de la sexualidad, que incluye tanto la dimensión biológica, afectiva, ético y preventiva. Esta competencia está asociada con el área de desarrollo personal, desde inicial y primaria, y al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica en la secundaria. La manera como progresa esta competencia está indicada en los estándares de aprendizaje que desarrolla el Ministerio de Educación. Siguiente pregunta. Pregunta número 28. ¿Tiene usted conocimiento que su viceministro de Gestión Institucional, Guido Alfredo Rospigliosi Galindo, fue gerente regional de educación del gobierno regional de Moquegua cuando el actual presidente Martín Vizcarra era gobernador regional?
y durante su gestión fue duramente cuestionado porque pretendió recortar beneficios a docentes durante los años 2011 y 2012. Sin embargo, demandó que se le otorgue la bonificación especial dispuesta por el decreto de urgencia 037/94, pedido que fuera desestimado por el Tribunal Constitucional. ¿Decidió usted la designación del referido funcionario en el cargo de viceministro de Gestión Institucional o fue designado por otra persona? ¿Cuáles fueron los criterios para designar a dicho funcionario en tan elevado cargo? Para que responda. Efectivamente, tengo conocimiento que el señor Guido Rospigliosi Galindo fue director regional de educación en el 2011, designado como director regional de educación de la región Moquegua. Asimismo, en el año 2010 fue director de la unidad de gestión educativa local de Hilo. En relación al pedido de los docentes del Instituto José Carlos Mariátegui, no se trató de un recorte de beneficios. Lo que fue es una solicitud de otorgamiento de bonificaciones utilizando los recursos directamente recaudados. La misma fue denegada con los informes legales correspondientes. Esta decisión fue ratificada por el Gobierno regional mediante Resolución Ejecutiva Regional número 363/2018 del Gobierno regional de Moquegua. Respecto a la solicitud que en calidad de especialista de educación hizo el señor Rospigliosi para que se le otorgue la bonificación del decreto de urgencia 037/94, dicha solicitud fue rechazada por la autoridad administrativa competente y cuando le impugnó judicialmente tampoco se le otorgó dicho beneficio, por lo que el tema quedó zanjado. Finalmente, respecto a la designación del señor Guido Rospigliosi Galindo como viceministro de Gestión Institucional, fue propuesto por mi persona al presidente de la República, por su experiencia profesional y laboral. Es un docente de carrera, tiene experiencia gerencial en la administración pública, en el Ministerio de Educación, como especialista de educación y luego director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Hilo. Ha sido gerente de educación de Moquegua, gerente de educación de Arequipa, gerente de educación de Moquegua nuevamente en un nuevo periodo. Su presencia en mi gestión lo que hace es reforzar los procesos de descentralización regional, que es un pilar fundamental para mi gestión. Última pregunta. Pregunta número 29. Hace pocos días señaló usted a todos los medios de comunicación en referencia al denominado enfoque de género que queremos personas tolerantes y que no discriminen. Al respecto, ¿considera que las personas que no están de acuerdo con el denominado enfoque de género, los millones y millones de padres de familia, son intolerantes y discriminadores? Para que responda, ministra. Desde el Ministerio de Educación no hemos emitido juicios de valor sobre las opiniones que las personas puedan tener respecto a las políticas de Estado, toda vez que ellas se expresan en el marco del derecho constitucional a la libertad de opinión. El Ministerio de Educación, a través de su currículo, a partir de los aprendizajes, del perfil y enfoques transversales, busca que la sociedad peruana se caracterice por una vida en democracia, donde se haga evidente la vigencia plena de los derechos, de la inclusión, de la interculturalidad, del bien común, de la igualdad de género, del cuidado del medio ambiente y la búsqueda de la excelencia. Es decir, desde el Ministerio de Educación trabajamos para formar ciudadanos. En ese sentido, como sociedad, todavía nos falta mucho. Todavía el 26% de las mujeres no estudian porque se dedican a tareas del hogar. Por cada varón analfabeto hay 3 mujeres analfabetas. Las mujeres perciben casi 30% menos del ingreso que los varones. Entre el año 2013 y 2019, en las instituciones educativas se han reportado 11.314 casos de violencia, tanto física como 14.360 casos de otros tipos de violencia. El acoso escolar no está disminuyendo. Los motivos de acoso van desde que el niño o niña no vive con sus padres, pasando por la apariencia distinta, la discapacidad, la religión y también la orientación sexual. Igualmente, hay un 57% de la población que percibe que la población indígena nativa es discriminada o muy discriminada y que más de la mitad de peruanos y peruanas se han sentido discriminados, sea por su color de piel, por sus ingresos o por sus rasgos faciales. Esta realidad es la que debemos enfrentar, esta realidad es la que debemos cambiar. Tenemos que buscar hacer una educación
igualitaria, una educación que nos libere de los prejuicios, de los estereotipos, una educación para la formación ciudadana, una formación para la tolerancia, una formación para la justicia y la igualdad. Y para lograr eso con nuestros estudiantes, para lograr esa formación ciudadana, tenemos que unirnos todos, las familias, la escuela, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para pensar, para soñar un país distinto, con ciudadanos y ciudadanas democráticas, con inclusión real. Tenemos que aprender a trabajar juntos. El compromiso del Ministerio de Educación es trabajar por los más pobres, por los excluidos, y hacer que el sueño, que el derecho a la educación sea ese derecho habilitador que permita sacar del círculo de pobreza a la gente. Tiene que hacerse realidad. El derecho a la educación, la promesa de la Constitución, la promesa del Estado democrático, tiene que verse en la vida de cada uno de nuestros niños y niñas. Tenemos que trabajar por un país de ciudadanos y de ciudadanas. Muchísimas gracias. Habiendo concluido la ministra de Educación con absolver el pliego interpelatorio, se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Tubino Ares Xerebe por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, un saludo especial a la señora ministra de Educación, Flor Pablo Medina. Saludo a los colegas y a las personas presentes. Y a todo el país. Decirle, en primer término, que en los últimos días hemos escuchado muchas cosas con relación a lo que es una interpelación. Una interpelación es justamente lo que acabamos de ver. La ministra de Educación concurre acá al Pleno del Congreso y absuelve preguntas, inquietudes, y ahora se produce un debate, pero con el máximo respeto que siempre hemos mantenido en este Pleno del Congreso de la República del Perú. Y eso es muy importante repetirlo, porque a veces vemos en exceso preocupaciones con respecto a este ejercicio, que es un ejercicio democrático, en un país que afianza su democracia. Así que no le tengamos miedo, ni le tengamos en exceso las preocupaciones de las interpelaciones. También decir, señora ministra, y a todo el país, que a nosotros nos preocupa, por ejemplo, una serie de temas que vemos que influyen desde el exterior hacia nuestro país. Entonces, cuando hablamos de enfoque de género, lo primero que nos preocupa, y que algunos creen que es una exageración, es el término género, porque en nuestro país siempre hemos visto el término género como la diferencia entre el hombre y la mujer. Pero eso ya no sucede hoy en el mundo. Y eso es un tema que sí tenemos que debatirlo, y este es el lugar para hacerlo. Y lógicamente, en eso, las preocupaciones nuestras parten de lo siguiente. ¿Qué es el género hoy día cuando se habla de ese término a nivel internacional? Es una corriente que sostiene que el ser humano, el hombre o mujer, es un simple dato secundario y hasta accesorio que se ha construido a lo largo de la historia, me refiero al género, siguiendo convenciones sociales o culturales, y que es posible modificar el género. En otras palabras, que independientemente del sexo con que una persona nazca, cada uno es libre de elegir el género que más le acomode, liberándose así de los roles y estereotipos que cada sociedad le ha asignado histórica y arbitrariamente a hombres y mujeres. En conclusión, el término género ha evolucionado, diferenciándose de la palabra sexo, para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio, que los seres humanos somos neutros cuando nacemos y podemos escoger
si ser hombres, mujeres o una combinación de ambos cuando crecemos. Nos preocupa que esta corriente de pensamiento está enclavada en el discurso social, político y legal contemporáneo. No promueve la igualdad entre los sexos, que estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo puede haber algún peruano, digo yo, de cualquier corriente política, que no crea que tiene que haber igualdad entre el hombre y la mujer, que tiene que haber el máximo respeto a la mujer, que tiene que tener igualdad de oportunidades? Por supuesto que estamos de acuerdo, pero nos preocupan estas cosas. Y entonces, en esto, decir también que esta corriente de pensamiento lo que hace es impulsar la asexualización del ser humano. Y ese es un punto importantísimo a tener en consideración y debe respetarse nuestra preocupación. Y no es que uno quiera bloquear políticas nacionales o políticas de otro tipo. Nos preocupa como seres humanos, como peruanos, como padres de familia. Ha sido integrado en la planificación conceptual al lenguaje, los documentos y programas de las Naciones Unidas. Así, hoy, en los países que se viene implementando esta forma de pensar, hay muchas preocupaciones. Citaré algunos de los géneros que hoy existen en Alemania: andrógenos, bigénero, mujeres a hombre, hombres a mujer, género variable, genderqueer, intersexuales, sin ningún género, asexuales, no binarios, pangénero, pansexuales, transmasculinos, transhombres, transfemeninas, transmujeres, transhumanos, transfemeninas, personas transexuales, interfemeninas, intermasculinos, interhombres, intermujeres, interhumanos, intergénero, intersexuales, género dual, tercer género de dos espíritus, cuarto género, mujeres XY, género cruzado, género cero, etcétera. Hoy ya hay corrientes de pensamiento que hablan hasta de más de 100 géneros. Entonces acá viene una pregunta que es lógica, una pregunta que se tiene que respetar y una pregunta que por favor le pido a la señora ministra que nos responda. A través del enfoque de género que usted está impulsando en los colegios y que respetamos, pero que no compartimos, quiere llevar a que nuestra sociedad avance en la implementación de esta corriente de pensamiento. Por favor, señora ministra, al término quisiéramos una respuesta puntual sobre el tema. Por otro lado, con relación a los libros y textos escolares, le digo porque yo lo he vivido, me preocupa el tren logístico que tiene el Ministerio de Educación para repartir los libros, porque vemos, por ejemplo, que cuando se hacen las reparticiones de Cualihuarma, llegan los alimentos, porque caminamos por el Perú profundo, y vemos que llegan los alimentos a los colegios, pero los libros no, señora ministra. Los libros llegan hasta los almacenes centrales, y después veo a los que tienen esa responsabilidad de repartir los libros tener que recurrir a los alcaldes, tener que recurrir a la buena voluntad de los directores para venir a recoger los libros de los almacenes. Eso no es posible, señora ministra. Tiene que haber un tren logístico, como Cualihuarma lo hace, y lo decimos siendo una entidad del gobierno que sí llega los alimentos hasta los confines del Perú, y los libros deberían llegar de la misma manera, cosa que no sucede, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Por otro lado, decir, señora ministra, que con relación a los temas subversión y terrorismo y en lo relacionado a los textos escolares, sí vemos que no están claramente especificados lo que sufrimos nosotros los peruanos en la lucha contra el terrorismo. La sociedad peruana en su conjunto fue agredida por organizaciones terroristas. No vivimos un conflicto armado interno. Acá vivimos la agresión terrorista contra nuestro Estado y nuestra sociedad. Y eso tenemos que entenderlo bien, tenemos que saberlo transmitir bien a nuestros hijos.
Ellos no lo vivieron. Y entonces, en todo este tema, yo creo que tenemos que hacer las comisiones, pero con apertura. No tenemos ningún problema entrar al diálogo, debatir estos temas. ¿Qué debemos poner en nuestros textos escolares? Nos preocupa que hoy, por ejemplo, no se conozca que las Fuerzas Armadas y la policía, a través de todo el proceso de pacificación, realizamos más de 100.000 operaciones. Hay algunas decenas cuestionadas, es cierto, pero por eso no se puede decir y utilizar términos como, por ejemplo, terrorismo de Estado y cosas por el estilo. Me están pidiendo una interrupción la congresista Luz Salgado, si me permite. Congresista Salgado tiene la interrupción. Los 2 minutos, gracias señor presidente, saludando también a la señora ministra. Definitivamente, de acuerdo con lo que ha dicho el congresista Tubino, que es nuestro vocero, todos queremos la igualdad, todos queremos la equidad, lo que queremos desterrar es la discriminación. Pero permítanos, señora ministra, decirle a través de la presidencia que no hay igualdad cuando en la última evaluación censual de los estudiantes, nuestros alumnos hechas en estos años de primaria, de colegios nacionales, solo el 37% tiene comprensión en lectura, solo el 37%. En cuarto de primaria, solo el 34%, y en el segundo de secundaria, que fue censal, solo el 16% tiene comprensión de lectura ahora. Y en matemática, no le digo, están entre 14, 30 y 14. Aquí queremos igualdad, señora ministra, a través de la presidencia. Porque no puede ser que tantos recursos del Estado nos permitan tener este tipo de evaluación entre los alumnos, hechos por el Ministerio de Educación, no por ninguna ONG. No le digo las evaluaciones que hay de otras instituciones privadas. Entonces, allí queremos igualdad. Porque no puede ser que se gasten en consultores, en publicidad, y estos niños no tengan atención. ¿Qué comprensión lectora le vamos a pedir a niños que los mandamos a un link o a que estudien género con todas las denominaciones que ha encontrado, porque eso está en el internet, que ha encontrado el congresista Tubino, cuando ni siquiera tienen capacidad para hacer comprensión lectora? Por favor, y los profesores peor, no tienen capacitación. Lo mismo, no queremos violencia en nuestras escuelas y sin embargo no hay psicólogos, ¿no? Y la ley 29719, que promueve la convivencia sin violencia, del año 2012, establece que debe designar un profesional de psicología en cada colegio. ¿Quién está viendo el caso de bullying? El pobre profesor que a veces tiene que enseñar primero, segundo y tercero, cuarto de primaria en una sola aula. Para que concluya, por favor. Gracias, señor, porque yo luego no voy a intervenir, solamente estoy aprovechando esta intervención. Esa es nuestra preocupación y queremos decirles que sobre el tema de terrorismo, yo lo vengo denunciando del 2001, ministra, hay textos que llevan a la conclusión de que las Fuerzas Armadas y policiales son las responsables de la violación sistemática de derechos humanos y como Estado, y usted es Estado defensora también del Estado y del Gobierno, no podemos permitir eso. Gracias, señor presidente, gracias, congresista Tubino. Puede continuar. Muchas gracias, señor presidente. Finalmente decir, señora ministra, que acá no estamos en dos bandos enfrentados. No es este Congreso que recibe de mala gana a los funcionarios del gobierno. No es este Congreso de la República el que recibe a los funcionarios para maltratarlos o faltarles el respeto y cosas por el estilo. No es así. Acá lo que queremos y que es lo que buscamos, vayamos al diálogo, pero de estos temas que nos preocupan. Así como nosotros le hemos escuchado, señora ministra, con atención, también pedimos respeto a nuestra forma de pensar y la preocupación de millones de padres de familia. Todos debemos, como usted también lo manifestó, caminar hacia un objetivo común, pero vayamos a formar esa mesa de diálogo, esa mesa de trabajo, para ver todos estos temas, los temas de género y también los temas relacionados al sufrimiento del pueblo peruano, que tenemos el deber de transmitirle a nuestros hijos de los ríos de sangre. Tiempo adicional. Muchas gracias.
que esas organizaciones terroristas, Sendero Luminoso y Tupac Amaru, trajeron al Perú y se llevaron a nuestros amigos jóvenes, se llevaron a miles de personas. Eso debemos transmitirlo con mucho más sentimiento en los libros de texto escolares. Muchas gracias.